Hoy quiero que pienses en algo que quizás no te habías dado cuenta muchas veces. Cuanto más hablas sobre lo que estás haciendo, menos resultados obtienes. Nos han enseñado que compartir nuestros planes, hablar de lo que estamos haciendo, es una forma de conectarnos con los demás. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en el precio que pagas cuando hablas de más? Cada vez que compartes en exceso, cada vez que cuentas lo que pasa en tu vida, estás dispersando tu energía. Te desmotivas sin siquiera darte cuenta. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre el poder que tiene guardar ciertas cosas para ti mismo, sobre cómo ese silencio puede convertirse en una de las herramientas más poderosas que tengas en tu camino hacia el éxito. Déjame contarte algo que aprendí de mi mentor, John Earl. Un día le estaba contando todos los planes que tenía, todas las ideas que quería implementar. Me escuchó pacientemente y luego me dijo: Jim, no desperdicies tu energía hablando demasiado sobre lo que vas a hacer. Guarda esa energía para hacerlo. Y esas palabras me hicieron darme cuenta de algo importante. Hablar de nuestros planes a veces nos da una falsa sensación de progreso. Pero no es hasta que dejamos de hablar y empezamos a actuar que realmente empezamos a avanzar. Es en ese silencio donde se acumula la verdadera fuerza. Quiero que pienses en las veces que has compartido tus planes, tus metas, tus sueños con los demás. ¿Cuántas veces te has sentido emocionado al contar lo que estabas haciendo solo para luego perder ese impulso? Esto es lo que sucede cuando hablas demasiado de lo que estás haciendo. Estás liberando una energía que deberías estar usando para actuar. Cada vez que compartes algo, estás abriendo la puerta a las opiniones de los demás, a sus dudas, a sus críticas, y lo que podría haber sido un proyecto lleno de potencial termina siendo una idea que se diluye en las palabras de otros. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces te has quedado estancado en medio de un proyecto? No porque no tuvieras las habilidades, sino porque te desmotivaste después de hablar demasiado sobre él. Cuando hablas, sientes que estás avanzando, pero en realidad todo ese impulso que sentías al principio se va desvaneciendo. Lo que antes era un proyecto lleno de posibilidades, ahora es solo una conversación que tuviste con alguien. Y ese es el precio de hablar de más. Recuerdo que cuando empezaba a trabajar en mi carrera, cometía este error con frecuencia. Me emocionaba tanto con una nueva idea que inmediatamente quería compartirla con todos a mi alrededor. Pero lo que descubrí fue que cuanto más hablaba, menos acción tomaba. Estaba gastando toda mi energía en las palabras en lugar de reservarla para las acciones. Y fue entonces cuando entendí lo que mi mentor me decía: Jim, guarda ese poder. Deja que tus acciones hablen por ti. Quiero que recuerdes algo. La acción siempre será más poderosa que las palabras. Cuando te enfocas en hacer en lugar de hablar, estás canalizando toda tu energía hacia lo que realmente importa. No estás buscando validación, no estás esperando la aprobación de los demás, simplemente estás actuando. Y eso, mi amigo, es lo que marca la diferencia. Déjame contarte la historia de un empresario que conocí hace algunos años. Este hombre era extremadamente reservado. No hablaba mucho sobre lo que estaba haciendo, no alardeaba de sus proyectos y rara vez compartía sus planes con los demás. Muchos pensaban que no estaba logrando mucho porque no hablaba de ello, pero lo que nadie sabía era que, mientras los demás estaban ocupados hablando, él estaba ocupado actuando. Y un día, casi de la nada, este hombre logró un éxito increíble. Todos se preguntaban cómo lo había hecho, cómo había logrado tanto sin que nadie lo supiera. Y la respuesta era simple. Él guardaba su energía para actuar, no para hablar. Ese es el poder de la acción silenciosa. Lo que quiero que te lleves de esta primera parte es esto: hablar menos y hacer más. Guardar tus ideas, tus planes, tus metas para ti mismo no es un acto de egoísmo, es un acto de inteligencia. Porque cuando dejas de hablar y te enfocas en actuar, estás preservando tu energía para lo que realmente importa. Estás protegiendo tus metas de las dudas, de las críticas y de las distracciones que pueden surgir cuando compartes demasiado. Recuerda siempre las palabras de mi mentor: Jim, deja que tus acciones hablen por ti. Porque al final del día, no importa cuántas palabras digas, lo que realmente cuenta son los resultados. Y esos resultados solo llegan cuando decides actuar en silencio, cuando decides dejar que tu trabajo hable por ti. Así que hoy,
te invito a que hagas exactamente eso. Guarda tus planes para ti mismo y canaliza toda esa energía hacia las acciones que te llevarán al éxito. Déjame contarte la historia de alguien que entendió este principio mejor que nadie. Warren Buffett. Buffett, uno de los inversores más exitosos y respetados del mundo, es conocido por su enfoque reservado y su capacidad para actuar sin hacer ruido. Mientras otros inversores hablaban de sus estrategias, alardeaban de sus logros o discutían sobre sus próximos movimientos, Buffett se mantenía en silencio. No sentía la necesidad de hablar de lo que iba a hacer, simplemente lo hacía. Y cuando los resultados llegaban, cuando sus inversiones rendían frutos, todos se daban cuenta de su éxito. Buffett entendía algo crucial. Cuando guardas silencio y dejas que tus acciones hablen, no solo conservas tu energía, sino que también evitas las distracciones y las expectativas que vienen de hablar de más. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has compartido tus planes con los demás solo para sentirte presionado, para sentir que ahora tienes que cumplir con las expectativas que los demás han puesto sobre ti? Eso es lo que pasa cuando hablas de más. Cada vez que compartes tus intenciones, abres la puerta a las opiniones, a las dudas, a las críticas, y a veces eso puede desinflar el entusiasmo que tenías al principio. Warren Buffett lo entendía muy bien. Sabía que cada palabra que decía podía generar expectativas, tanto para él como para los demás. Por eso prefería no hablar de sus próximos movimientos hasta que ya los hubiera realizado. Él no buscaba validación externa. No necesitaba que los demás aprobaran sus decisiones antes de actuar. Su enfoque era claro. Primero la acción, después los resultados y por último, si era necesario, las palabras. Y eso es lo que lo hizo tan exitoso. Este es el punto clave que quiero que recuerdes. Cuando guardas silencio y te concentras en actuar, estás creando una energía que es mucho más poderosa que cualquier palabra que puedas decir. No estás buscando aprobación, no estás buscando validación, simplemente estás haciendo lo que sabes que necesitas hacer. Y cuando los resultados lleguen, serán mucho más fuertes que cualquier palabra que hubieras dicho. Lo que quiero que entiendas hoy es que tus acciones siempre hablarán más fuerte que tus palabras. Puedes hablar todo lo que quieras sobre lo que vas a hacer, pero si no tomas acción, esas palabras no tienen ningún valor. Dejar que los resultados hablen es una de las formas más poderosas de avanzar hacia el éxito, porque cuando te enfocas en actuar en lugar de hablar, estás canalizando toda tu energía hacia lo que realmente importa. Recuerda la historia de Warren Buffett. Mientras otros estaban ocupados hablando de sus planes, él estaba ocupado actuando. No necesitaba el reconocimiento de los demás para sentirse motivado, no necesitaba que otros validaran sus decisiones. Lo único que importaba eran los resultados. Y cuando esos resultados llegaban, eran lo suficientemente poderosos como para hablar por sí mismos. Las acciones de Buffett hablaban más fuerte que cualquier palabra que hubiera dicho. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has hablado de un proyecto, de una meta, de algo que querías lograr, solo para darte cuenta de que después de hablar tanto te faltaba la energía para actuar? Eso es lo que pasa cuando hablas de más. Estás dispersando tu energía en las palabras cuando lo que realmente necesitas es canalizar esa energía hacia la acción. Y aquí está la clave. Cuando te enfocas en actuar, cuando dejas de hablar y te concentras en lo que realmente necesitas hacer, los resultados hablan por ti. Y esos resultados son mucho más poderosos que cualquier palabra que puedas decir. Cuando te concentras en actuar en lugar de hablar, estás liberando una energía mucho más poderosa, una energía que te llevará mucho más lejos que cualquier palabra. Porque, al final del día, lo que cuenta no es lo que dijiste que ibas a hacer, sino lo que realmente hiciste. Y cuando los resultados empiezan a hablar por ti, no hay necesidad de decir nada más. Recuerda siempre la lección de Warren Buffett. Actuar en silencio es mucho más efectivo que hablar de más. Las palabras pueden desvanecerse, pero las acciones y los resultados que producen son lo que realmente perdura. Así que hoy te invito a que guardes tus palabras y te concentres en tus acciones, porque cuando lo hagas, verás cómo los resultados empiezan a hablar por sí mismos. Y esos resultados serán mucho más poderosos que cualquier palabra que puedas decir. Quiero que pienses en la construcción de un edificio. Cuando ves un rascacielos en una gran ciudad,
Lo primero que te impresiona es su altura, su majestuosidad, su capacidad para sobresalir en medio del paisaje. Pero lo que no ves, lo que casi nadie nota, son los cimientos. ¿Por qué? Porque están bajo tierra, invisibles a los ojos de todos. Sin embargo, esos cimientos son lo que sostiene todo el edificio. Si los cimientos no son fuertes, si no están bien construidos, el edificio no se mantendría en pie por mucho tiempo. Y lo mismo sucede con nosotros. Nuestras metas, nuestros sueños, son como ese edificio. Pero para que puedan crecer y sostenerse, necesitamos cimientos fuertes. Y esos cimientos se construyen en silencio, en privado, sin que nadie los vea. Cuando decides guardar para ti mismo tus planes, tus sueños y tus metas, estás haciendo exactamente eso. Estás construyendo los cimientos de tu éxito. Estás evitando el ruido, las opiniones y las distracciones que pueden surgir cuando compartes demasiado. Y en ese silencio es donde realmente puedes enfocarte, donde realmente puedes empezar a construir algo sólido, algo que se sostenga con el tiempo. Porque aquí está la verdad. Cuanto más hablas de lo que vas a hacer, más debilitados se vuelven esos cimientos. Estás permitiendo que las dudas y las opiniones de los demás erosionen la base de lo que estás construyendo. Piénsalo de esta manera. Los cimientos de un edificio no solo deben ser sólidos, sino que deben estar protegidos mientras se construyen. Durante la fase de construcción, nadie está preocupado por lo que está pasando debajo del suelo. Todos están enfocados en lo que está sucediendo arriba, en lo visible. Pero si esos cimientos no están bien hechos, todo lo que construyas sobre ellos eventualmente se desmoronará. Y eso es lo que pasa cuando hablas demasiado de tus planes. Cuando compartes en exceso lo que estás haciendo, estás debilitando esos cimientos. Guardarte las cosas para ti mismo no es un acto de egoísmo, es un acto de sabiduría. Estás protegiendo lo que estás construyendo, asegurándote de que tenga la estabilidad y la fuerza necesarias para sostenerse en el tiempo. Estás creando un espacio donde puedes enfocarte en lo que realmente importa, sin la interferencia de las expectativas externas, sin la presión de las opiniones de los demás. Piénsalo, ¿cuántas veces has compartido algo que estabas planeando hacer solo para luego sentir la presión de tener que cumplir con las expectativas de quienes te escucharon? Esa presión puede ser tan grande que, en lugar de motivarte, termina frenándote. Empiezas a dudar, a preguntar si realmente deberías seguir adelante o si quizás deberías hacer algo diferente. Y todo eso, todo ese ruido, proviene de haber compartido demasiado pronto. El crecimiento personal es como el crecimiento de un árbol. Antes de que el árbol pueda florecer, antes de que puedas ver las hojas, las ramas y los frutos, primero debe crecer bajo la superficie. Las raíces del árbol son invisibles, pero son lo más importante para su supervivencia. Si las raíces son débiles, el árbol no podrá sostenerse en una tormenta. Si las raíces son fuertes, no importa cuán grandes sean los vientos, el árbol se mantendrá firme. Cuando decides mantener ciertas cosas en privado, estás cultivando esas raíces. Estás permitiendo que crezcan en silencio, sin la presión externa, sin la necesidad de justificar tus acciones o tus decisiones. Es en ese silencio donde se desarrolla la verdadera fuerza. Es en ese silencio donde empiezas a ver el crecimiento, no necesariamente en lo que los demás ven, sino en lo que sientes internamente. Es un crecimiento profundo, un crecimiento que no se puede ver, pero que se puede sentir. A veces, lo mejor que puedes hacer es no decir nada. En un mundo donde todos están compartiendo cada detalle de sus vidas en las redes sociales, donde la validación externa parece ser la meta final, puede ser tentador querer compartir lo que estás haciendo o lo que estás planeando. Pero quiero que pienses en esto. Cada vez que decides no decir nada, cada vez que eliges guardar para ti mismo tus planes, estás creando un espacio de tranquilidad, un espacio donde puedes escuchar tu propia voz en lugar de las voces de los demás. Esa tranquilidad, ese silencio, es poderoso. Te permite concentrarte en lo que realmente importa. No estás buscando la aprobación de los demás, no estás buscando validación externa, solo estás concentrado en construir, en avanzar, en hacer lo que sabes que es correcto para ti. Y en ese proceso,
Encuentras una paz interior que no puedes encontrar cuando todo lo que haces depende de lo que los demás piensan o dicen. Piénsalo como si estuvieras construyendo un jardín. Al principio, nadie ve las semillas que has plantado. Nadie sabe lo que está creciendo debajo de la tierra. Pero tú sabes que con el tiempo esas semillas se convertirán en algo hermoso. Lo que estás haciendo en privado, lo que estás guardando para ti mismo, es como esas semillas. Está creciendo en silencio, está tomando forma, y cuando sea el momento adecuado, florecerá, y entonces todo el mundo podrá verlo. Pero no antes. El silencio es lo que protege ese crecimiento. Lo que quiero que entiendas es que, al mantener ciertas cosas en privado, no solo estás protegiendo tus planes, estás protegiendo tu energía. Porque cada vez que hablas de algo, cada vez que compartes lo que estás haciendo, estás liberando una parte de esa energía. Estás dispersando el enfoque que deberías estar utilizando para avanzar. Es como si estuvieras construyendo una casa y en lugar de concentrarte en cada ladrillo que colocas, te distraes hablando de cómo va a verse la casa cuando esté terminada. Al hacerlo, pierdes el enfoque, pierdes la energía que deberías estar dedicando a la construcción. Pero cuando decides guardar silencio, cuando decides mantener tus planes en privado, estás concentrando toda tu energía en lo que realmente importa. En la construcción, en los cimientos, en cada paso que das hacia tus metas. Recuerda que no necesitas la validación de los demás. No necesitas que los demás sepan lo que estás haciendo para que tu trabajo sea valioso. El valor está en lo que haces, no en lo que dices. Y cuando decides actuar en silencio, cuando decides guardar para ti mismo lo que realmente importa, estás creando un espacio donde tu energía puede fluir sin interrupciones, sin distracciones. Lo que quiero que recuerdes es esto. El silencio es una de las herramientas más poderosas que tienes para proteger tus metas, para construir algo sólido y duradero. Cuando decides no compartir todo lo que pasa en tu vida, cuando decides guardar para ti mismo lo que realmente importa, estás creando una base sólida, unos cimientos fuertes que sostendrán todo lo que construyas. Piensa en los cimientos de un edificio, las raíces de un árbol. Lo más importante está bajo la superficie, donde nadie puede verlo. Pero eso no lo hace menos valioso, no lo hace menos importante. De hecho, lo hace aún más esencial, porque sin esos cimientos, sin esas raíces, nada de lo que construyas podrá sostenerse. Así que hoy te invito a que protejas esos cimientos. Guarda para ti mismo lo que realmente importa, enfócate en la acción y deja que los resultados hablen por ti. Porque al final del día, lo que construyas en silencio será mucho más fuerte que cualquier palabra que puedas decir. En este punto, ya hemos hablado sobre la importancia de actuar en silencio, de construir en privado y de proteger tus cimientos. Ahora quiero que pienses en lo que sucede cuando finalmente has terminado de construir. Piensa en ese momento en el que, después de todo el trabajo silencioso, después de todo el esfuerzo sin necesidad de hablar, tus resultados finalmente salen a la luz. Ese es el momento en el que todo lo que has hecho empieza a hablar por ti, y es mucho más poderoso que cualquier palabra que puedas decir. Cuando dejas que tus resultados hablen, estás enviando un mensaje claro. No necesitas convencer a nadie de lo que eres capaz, porque tus logros hablan por sí mismos. No necesitas justificar tus decisiones, porque el éxito que has alcanzado lo hace por ti. Y esa, mi amigo, es una de las sensaciones más gratificantes que puedes experimentar. Saber que todo el trabajo que hiciste en silencio ahora está dando frutos, y esos frutos son la mejor respuesta a cualquier duda o crítica que pudieras haber enfrentado. Quiero que pienses en la idea de que el silencio siempre precede al éxito. En la vida, muchas veces los momentos más importantes suceden en privado, en esos momentos en los que estás trabajando sin buscar la atención de los demás. Piénsalo como una carrera. Mientras otros están ocupados hablando de lo que van a hacer, tú ya estás corriendo. Mientras otros están buscando la validación de los demás, tú ya estás avanzando. Y cuando llegas a la meta, cuando finalmente alcanzas tus objetivos, los resultados hablan por ti. No hay necesidad de explicar lo que has hecho. No hay necesidad de convencer a los demás de que estás en el camino correcto, porque cuando tus resultados hablan, todo el mundo escucha. Y lo que es aún más importante,
Esos resultados son mucho más poderosos que cualquier palabra que podrías haber dicho, porque las palabras pueden olvidarse, pero los resultados permanecen. Piensa en alguien como Steve Jobs, el fundador de Apple. En sus primeros días, no hablaba demasiado sobre lo que estaba construyendo, se concentraba en el trabajo, en el proceso de creación. Y cuando finalmente lanzó el primer iPhone, no necesitó convencer a nadie de su visión, el producto hablaba por sí mismo. Los resultados de su trabajo, que habían sido desarrollados en silencio, fueron suficientes para cambiar el mundo de la tecnología. Ese es el poder de dejar que los resultados hablen. Una de las cosas más poderosas que ocurre cuando dejas que los resultados hablen es que tu confianza se fortalece. Ya no estás buscando la aprobación de los demás. Ya no estás preocupado por lo que piensan o dicen sobre ti. Sabes que tus resultados lo dicen todo. Y esa confianza es algo que nadie puede quitarte. Cuando empiezas a ver los frutos de tu trabajo, cuando ves cómo tus resultados están alineados con las metas que te propusiste, te das cuenta de algo importante. El éxito no se trata de lo que los demás piensen, se trata de lo que tú logras a través de tus acciones. Y esa es una de las mayores liberaciones que puedes experimentar. Porque, al final, el único juicio que importa es el que proviene de los resultados que has creado con tu esfuerzo. Y aquí está lo interesante. Cuando tienes éxito, no necesitas hablar, no necesitas explicar ni justificar nada, porque los resultados hablan por sí mismos. Esa es la verdadera libertad. Estás operando desde un lugar de claridad, de confianza, porque sabes que lo que has construido tiene un valor real, no porque lo hayas dicho, sino porque lo has demostrado a través de tus logros. Una de las claves para dejar que los resultados hablen es tener paciencia, porque los resultados no siempre llegan de inmediato. A veces toma tiempo ver los frutos de tu trabajo. A veces tendrás que esperar antes de que todo lo que has construido en silencio empiece a florecer. Pero aquí está la clave. Si has construido de manera sólida, si te has mantenido fiel a tus metas, los resultados llegarán. Y cuando lleguen, hablarán más fuerte que cualquier palabra que podrías haber dicho en el camino. La paciencia es algo que muchos subestiman, pero es una de las cualidades más importantes en el camino hacia el éxito. Porque cuando tienes paciencia, estás confiando en el proceso. Estás diciendo, no necesito convencer a nadie de lo que estoy haciendo, porque sé que cuando los resultados lleguen, lo dirán todo. Y esa es una de las mayores demostraciones de fortaleza. Saber que no necesitas hablar, que no necesitas justificarte, porque tienes la confianza y la paciencia para dejar que los resultados hagan todo el trabajo. Piensa en un atleta que entrena día tras día, sin buscar la atención de los demás. No está interesado en hablar de cuánto entrena, no está buscando que otros lo validen, solo se concentra en mejorar, en seguir adelante. Y cuando llega el día de la competencia, cuando finalmente llega el momento de demostrar lo que ha estado haciendo, los resultados hablan por sí mismos. No necesita decir nada, porque su desempeño en la pista, en el campo o en el escenario lo dice todo. Lo que quiero que te lleves de todo esto es que los resultados son la manifestación más poderosa de tu trabajo. Puedes hablar todo lo que quieras, puedes decirle al mundo cuáles son tus metas y lo que planeas hacer, pero al final lo único que realmente importa son los resultados. Y esos resultados solo llegan cuando te enfocas en el trabajo, cuando actúas en silencio y dejas que el proceso tome su curso. Cuando dejas que los resultados hablen, no hay lugar para la duda, no hay lugar para las críticas, porque los resultados son la prueba de que has hecho el trabajo. Son la confirmación de que todo lo que hiciste en privado, todo el esfuerzo que pusiste sin la necesidad de alardear, ha valido la pena. Y esa es la mayor satisfacción que puedes experimentar. Saber que no necesitas decir nada, porque tus resultados lo dicen todo. Es fácil motivarse cuando los demás te están observando, cuando hay alguien que te anima o que te valida. Pero lo que realmente importa, lo que realmente transforma tu vida, es lo que haces cuando nadie más está viendo. Esos momentos en los que podrías elegir descansar, en los que podrías conformarte con menos, pero en lugar de eso, decides seguir adelante. Decides hacer el trabajo que te acercará un poco más a tus metas, aunque nadie más lo sepa. Esa es la verdadera disciplina. No se trata de esperar resultados rápidos ni de buscar el reconocimiento de los demás.
Se trata de comprometerte contigo mismo y con tu visión, sabiendo que cada paso que das te está llevando más cerca de lo que quieres lograr. El verdadero cambio no ocurre de la noche a la mañana, ocurre lentamente, con cada decisión que tomas, con cada pequeña victoria que alcanzas en tu día a día. Lo más sorprendente del trabajo invisible es que no solo transforma tus circunstancias, también te transforma a ti. Cada vez que eliges seguir adelante, cada vez que te mantienes fiel a tu rutina, algo dentro de ti cambia. Te vuelves más fuerte, más resiliente, más comprometido con tus propios objetivos. Y esa transformación es la que realmente importa. Porque cuando logras cambiar tu mentalidad, cuando logras fortalecer tu carácter, los resultados que buscas se vuelven inevitables. Este es el secreto que pocos entienden. No se trata solo de lo que logras externamente, se trata de en quién te conviertes en el proceso. Y esa transformación ocurre en los momentos en los que nadie más está presente, cuando decides hacer lo correcto, aunque nadie te esté viendo. Es en esos momentos de silencio, de trabajo invisible, donde realmente creces,